Lo que les vamos a comentar ahora es un proyecto, como les decía, que lleva recién sus primeros 6 meses de ejecución. Es un proyecto a 3 años. Empezó claro, en julio del 2020 y por lo tanto el avance que tenemos ahora ha sido todavía más bien como conceptual, como de discusión de una serie de temas que son un poco los que yo quiero compartir hoy día con ustedes y que debatamos. Pues, pequeña agricultura y alimentación resilientes al COVID-19. Aquí, básicamente, la idea es, como dice el título, contribuir al desarrollo de la agricultura familiar. Básicamente es aprovechar en el fondo como una oportunidad el marco que abre la pandemia para promover sistemas agroalimentarios más sostenibles donde los agricultores familiares, la agricultura familiar pueda convertirse en un actor estratégico más que en un actor excluido, digamos. Aquí básicamente nuestro diagnóstico es que ciertamente existen dos posibilidades. Primero, que la afectación de la pandemia en la pequeña agricultura sea crítica y muy grave. Nosotros sabemos, por ejemplo, en Chile, que hasta el momento la agricultura en general, no se ha visto particularmente afectada. Y por lo tanto hablamos de sistemas agroalimentarios inclusivos, sensibles a las consideraciones de género, y buscamos al mismo tiempo, esto es un objetivo como de segundo orden, en el sentido que es más de, digamos, de corto plazo, porque no tiene que ver tanto con la recuperación, con la post-pandemia, sino que con los impactos inmediatos que está teniendo el COVID-19 en la seguridad alimentaria, sobre todo de la población rural, pero también urbana más vulnerable, con especial atención a las mujeres. Esto es un proyecto financiado por la cooperación canadiense, por IDRC, y eso implica una fuerte presencia de una mirada de género en el proyecto en su conjunto, o sea, entender y ver cómo diferenciadamente, tanto en materia de seguridad alimentaria como en esta preocupación por la agricultura familiar, los impactos y las oportunidades son distintos para hombres que para mujeres. El proyecto tiene 3 objetivos específicos. El primero, más centrado en la agenda de investigación, digamos, en la generación de evidencia. Y después, a partir de ahí, porque esto yo creo que es bien interesante del proyecto, que lo que nos proponemos no es solamente generar evidencia sobre los impactos del COVID, sobre las transformaciones que en estos 3 años de investigación vayan ocurriendo, sino que también promover cambios en las políticas basados en esta evidencia. Entonces, el componente 1, como les decía, es un componente de investigación y generación de evidencia empírica, y después hay un segundo componente de diálogo de políticas y asistencia técnica. El proyecto se ejecuta en 5 países, Chile es uno de ellos, Colombia, México, Guatemala y Ecuador son los otros. Cuando hablemos de incidencia o de como impactos, nos interesa el nivel nacional. En el caso de Chile, este año particularmente, dado el proceso constituyente, creemos que hay un espacio importante para aportar, pero el foco del trabajo, tanto de generación de evidencia y eventualmente también de impactos o de diálogo de políticas, va a estar puesto en las regiones en el caso de Chile me voy a referir particularmente, de la Araucanía y los lagos. Para efectos del componente de investigación, el proyecto cuenta fundamentalmente con 4 herramientas o instrumentos. Una encuesta que tiene puesto el foco no tanto en la parte de agricultura familiar, sino que más bien en esto que comentábamos sobre seguridad alimentaria y nutrición. Por lo tanto, es una encuesta rural-urbana en las 2 regiones de referencia del proyecto, o sea, en Chile, en los lagos y en la Araucanía. Y la parte más cualitativa y más vinculada a contactar y generar en el fondo evidencia, pero también alianzas con la pequeña agricultura, ocurre a través de fundamentalmente 2 mecanismos. Uno son historias de vida de mujeres rurales, mujeres productoras obviamente, y el segundo son talleres con productores independientes, pero muy probablemente la mayoría asociados. Hay también un panel trimestral del sistema agroalimentario donde nos interesa ir pudiendo ver la percepción de los distintos actores de estos territorios, o sea, comunidades, organizaciones de productores, pero también actores locales, empresarios locales, alcaldes, actores regionales, etcétera,
sobre cómo va evolucionando la pandemia y cómo las políticas públicas se van haciendo cargo de esa evolución o no, digamos, ¿no? En términos de políticas de apoyo productivo, de apoyo monetario, de acceso a insumos, de comercialización, etc. Las preguntas del proyecto. ¿Cuáles son los impactos del COVID en el sistema agroalimentario? ¿Cómo ha impactado la seguridad alimentaria y la nutrición en los territorios? Los principales desafíos que enfrenta la agricultura familiar y las oportunidades que tiene la agricultura familiar para contribuir a sistemas agroalimentarios más resilientes, más inclusivos y más sostenibles. Habíamos ya iniciado una serie de análisis de coyuntura sobre los impactos del COVID en distintos ámbitos del desarrollo rural, y ahora la idea es enfocar esa serie en los resultados de este proyecto. Ya hay un primer número disponible y circulando que da cuenta de las hipótesis y de los conceptos que están a la base del proyecto, y ahora en las próximas semanas deberían salir un par de números adicionales ya con algunos primeros resultados o hipótesis más desarrolladas de algunos de estos temas. Los productos serán los siguientes, o esperamos que sean los siguientes. Esperamos ir haciendo como notas de políticas en cada país todos los años, con recomendaciones de políticas que vayan surgiendo de la evidencia, pero sobre todo del proceso de diálogo, ¿no? De lo que el diálogo que se vaya generando al interior de estos grupos vaya consensuando como relevante para recomendar. Y a partir de ahí, bueno, hay una agenda de diseminación de resultados, de publicación de artículos de opinión, y un seminario internacional el próximo año, el 2022, que dado este momento en que ocurrirá, esperamos que pueda ya ser presencial con los 5 países del proyecto, en un momento en que ya deberíamos tener una cantidad de data importante para dar a conocer y intercambiar con actores de distintos niveles en los distintos países. Aquí lo que queremos es haber contribuido hacia el final del proyecto, o sea, 2 años y medio más, a iniciar al menos 5 cambios institucionales o de políticas relevantes por país, o sea, 5, uno por país, ¿no? Un cambio en Chile, uno en Ecuador y así, que puedan influir con este enfoque de género, que les decíamos que es transversal al proyecto, a mejorar las oportunidades de producción y de comercialización de la agricultura familiar para avanzar hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles y más inclusivos. Paso ahora a la segunda parte de la presentación sobre algunas definiciones clave. Parto por esta definición que tenemos aquí abajo, ¿no? De la idea de un sistema del sistema alimentario como una síntesis de un conjunto de elementos y actividades que tienen que ver ciertamente con la producción de alimentos, con su elaboración, o sea, o procesamiento, pero también con la distribución y después con lo que ocurre al interior de los hogares, la preparación y el consumo, y también con los productos de estas actividades entendidos por tales resultados socioeconómicos, resultados ambientales. O sea, el sistema alimentario no solo tiene que ver con la producción, comercialización, consumo de alimentos, sino que también con los impactos que ese proceso tiene sobre el bienestar de las personas y, digamos, el bienestar del medio ambiente. Pero aquí cuando hablamos de esta idea del sistema agroalimentario desde una perspectiva más amplia, más sistémica básicamente, hay 2 cosas que nos parecen importantes agregar y que son críticas para efectos de esto que decíamos de contextualizar el sistema agroalimentario en el marco de la pandemia y en el marco de los otros elementos sobre los que estamos interesados. El primero de estos son cuáles son los motores de cambio, o sea, qué es lo que produce transformaciones al interior de los sistemas agroalimentarios. Y el segundo son, a lo que ya hacía referencia en la lámina anterior, los resultados, ¿no? Qué es lo que, más allá del propio sistema, digamos, que va desde la producción hasta el consumo, produce tanto en los hogares, en el bienestar socioeconómico de la familia, en el medio ambiente, etc. Entonces, en materia de motores de cambio, tenemos ciertamente que hay una serie de procesos, biofísicos, ambientales, económicos, demográficos, socioculturales, en materia de innovación, etcétera, que modifican a lo largo del tiempo y en momentos determinados con más fuerza los sistemas agroalimentarios. Y ahí, ciertamente, el COVID lo podemos entender como un motor de cambio importante, en términos de estar influyendo y modificando este sistema en el sentido más estricto de cadenas de valor y suministro y entornos. Y en materia de resultados, estamos ciertamente con las preocupaciones de lo que pueda ocurrir en el contexto de la pandemia,
está nuestra preocupación por la seguridad alimentaria, pero no solo la seguridad alimentaria, sino que también la nutrición y la salud. Y ciertamente los sistemas agroalimentarios, según cuán inclusivos y sostenibles sean, impactan también sobre el desarrollo económico en su conjunto, pero sobre el empleo y los ingresos de los pequeños agricultores, ciertamente, pero también de los grandes agricultores, de los intermediarios, de los supermercados, de los packing, etc. Y finalmente, el tema medio ambiente y cambio climático, que nos permite agregarle a esta definición de sistemas agroalimentarios una segunda S, que es el tema de la sostenibilidad, ¿no? Y que es una preocupación creciente, que no ha perdido para nada vigencia, por suerte, en mi opinión, en el contexto de la pandemia, en términos de cuán sostenibles son las formas de producción que hoy día tenemos, más allá de los temas sociales y de inclusión, que ciertamente son también críticos, pero desde esta perspectiva ambiental. Agricultura familiar. Esta es la segunda definición a la que quería referirme con algo más de detalle, y voy a terminar muy brevemente con el tema de seguridad alimentaria. Pero sobre agricultura familiar, básicamente, aquí también, ¿no? Hay mucha discusión sobre, además entre países hay muchísimas diferencias sobre qué entendemos exactamente por agricultura familiar. RIMIS hace algunos años, el 2002, es la publicación de este trabajo de Julio Verdegué y Germán Escobar, hizo una propuesta que de alguna forma nosotros seguimos ajustando, pero trabajando, que distinguía entre grupos de productores vinculados a básicamente dos dimensiones: los activos productivos, o sea, la tierra, el capital que poseen los productores, y el entorno, ¿no? Ciertamente no es lo mismo producir en un lugar donde no hay agua, donde los mercados están muy alejados y por lo tanto es más difícil comercializar, que en uno donde esas condiciones no se dan. Entonces ahí lo que proponían los autores en el fondo es distinguir entre tres tipos de agricultura. Una agricultura totalmente integrada al mercado, que es la que se da en contextos de altos ingresos e entornos favorables. Una totalmente contraria, digamos, que es la agricultura que ellos llaman en trampas de pobreza, que enfrenta profundos obstáculos, que es más bien la agricultura está como para la autosubsistencia. Y en este intermedio, donde está este grupo con la letra B, un grupo significativo de productores que enfrentan una serie de dificultades, fallas, etcétera, muchas veces falta de apoyo suficiente del Estado para dinamizar estas economías, pero que es el grupo que podríamos como catalogar desde estas dos variables como agricultura familiar. Y bueno, y vemos de hecho que hay una serie de innovaciones institucionales, de instancias de acción colectiva que mejoran la participación de la agricultura familiar. Y un poco la apuesta del proyecto es tratar de entender esas innovaciones institucionales para promover políticas y propuestas que vayan en esa dirección de mejorar la participación de otros agricultores familiares hasta el momento no asociados. En Chile este es un tema súper crítico, porque la gran agricultura se da a sí misma como resuelta, digamos, como resuelta en el sentido de ser un motor importante de desarrollo económico, que no requiere demasiada, puede requerir innovación ambiental, pero que en principio, en el fondo, se autosatisface de sus éxitos y de sus logros, con bien poca preocupación respecto de cómo eso excluye a la pequeña agricultura. Entonces, mirar ese eje también, y no solamente estas innovaciones y esta acción colectiva de pequeña escala, nos parece que es también importante si no queremos desechar la posibilidad de una agricultura, del conjunto de la agricultura inclusiva y sostenible. Seguridad alimentaria, y aquí cierro, nuestra principal preocupación tiene que ver sobre todo con el tema de la estabilidad, en el sentido de que la seguridad alimentaria no esté sujeta a ciclos o periodos políticos, climáticos, pandémicos, etc. Y ahí, claro, ciertamente hay una doble cara, digamos, porque uno podría decir que los acuerdos internacionales y la posibilidad de contar con alimentos producidos desde el exterior, en el fondo reduce lo cíclico de la producción de determinados alimentos cuando estamos hablando de esta cuestión cíclica exclusivamente vinculada a cuestiones climáticas o ciclos naturales propios de la naturaleza. Pero desde el otro lado, también está la mirada de cómo, en el fondo, esta creciente dependencia de la producción, o sea, del
de la exportación de productos que se producen en el exterior, reduce la variabilidad de productos que se producen al interior del país, y por lo tanto la posibilidad de asegurar alimentariamente a la población nacional, aún en contextos de, por ejemplo, cierre de fronteras, como en el contexto de una pandemia, etcétera, porque claro, hay una serie de productos que en el pasado se producían en el país y que hoy día, por el alto crecimiento de monocultivos o de producciones vinculadas a ejes de exportación y de comercialización de gran escala, han dejado de producirse y nos ponen en riesgo, como fue muy crítico para la primera ola de la pandemia, lo que pasaba, por ejemplo, con las lentejas, ¿no? Que era algo que en Chile históricamente se había producido en gran cantidad, y que en el momento de la pandemia, con cierre de fronteras, bueno, Chile tuvo que exportar porque ya no había producción suficiente para cubrir la demanda local de un producto nutritivo, de bajo costo y que resolvía problemas importantes de seguridad. Así es que dejo hasta ahí la presentación